Buenas tardes con todos. No, sí, normal, se puede bajar. Ya. ¿Allí está bien? ¿Así está bien? Así, 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 así. Por favor. Bueno, mi nombre es Rogelio Ticona y yo les voy a hablar de un caso crítico en particular. Especial más aún, puesto que la situación ha arremetido contra una neonata que ha tenido un defecto en el corazón. Entonces, una de las causas que se encuentra dentro de lo que es cianosis es, ¿no?, el defecto cardiogénico. Entonces, describamos el caso clínico. Esta es una neonata que nació a término de sexo femenino, una evolución prenatal normal. Las ecografías que se hizo durante todo su tiempo, ¿no?, de trabajo, se fueron normales también. Pero acá algo curioso, que en este caso la cesárea fue electiva, algo que no sucede aquí. Pero ¿de qué país es? este es un país extranjero. Por favor, señores, por favor. Sí, México, México. Sí, es del otro lado del charco. Europa, sí. Entonces, como se pueden dar aquí cuenta, que el LACAR al minuto fue de 9, totalmente normal, ¿no? A los 5 minutos también de 9. Entonces, ¿por qué, no? Uno se pregunta, ¿cuál es el problema si todo ha tenido antecedentes? No tiene antecedentes, todo normal, el aura normal también, el pulso normal también, todo normal. Sí, longitud corporal, perímetro espánico, todo normal. Pero resulta que al octavo día, sí, bueno, entonces, ¿qué pasó? Al octavo día, la madre, ¿no?, preocupada, pues nota que su niña, cada vez que llora, se vuelve de color azul, ¿no? Tuvo una cianosis central. Entonces la traen pues a su centro hospitalario y le hallan estos datos, que los voy a repetir, ¿no? La temperatura 36.8, normal, normal. La frecuencia cardíaca 193 latidos por minuto, acá está. Lo normal, hasta 160, ¿no? Claro, entonces 193 ya hablamos ya de que está un poco, ¿no? Hay un problemita acá, ¿no? Frecuencia respiratoria 45 respiraciones por minuto. La saturación pre y postductal del 77 y 81% respectivamente. Según yo, bueno, he averiguado un poco, porque tampoco entiendo mucho de esto, pero resulta que están bajos, y que la diferencia, pues, es importante que la diferencia. Sí, luego tenemos una presión de 93 por sobre 45 milímetros de mercurio sin gradiente entre las extremidades superiores e inferiores. Sin gradiente significa que no hay ningún tipo de coartación en la aorta. En la exploración física podemos ver que el tórax se encuentra normal también, ¿no? Ruidos respiratorios claros, bilateralmente sin retracciones. Cardiovascular, normal también. Abdominal, también normal, ¿no? Blando, sin hepatosplenomegalia y más. Entonces, si todo está normal, ¿por qué? No, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Tonometría, tono muscular era adecuado para la edad, ¿no? Veamos acá. Gasometría arterial. Ya casi empiezan, pues. pH, normal también. PO2 de 42 milímetros de mercurio. ¿Cómo está ahí? Le estoy preguntando, doctora. ¿Cómo se encuentra allí? Bajo. Entonces, el PCO2 de 32, ¿cómo se encuentra? Recontra, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo normal acá?
El lactato arterial de 8.7. Exactamente. Arriba, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el lactato, bueno, acá señalan también el caso clínico que el lactante no pasó la prueba de hiperoxia. ¿Qué significa eso? Entonces tuve que investigar porque tampoco entendía muy bien esto. Y resulta que hay el CPAP como una especie de mascarilla que le colocan para ver si le dan harto oxígeno. Si se resuelve el caso, entonces significa que se va más irina más a lo pulmonar. Pero como no se resuelve porque no sube mucho el PO2, solamente alcanza hasta 66 milímetros de mercurio, significa que el problema ya va para el corazón. ¿Te puedo interrumpir? Sí. En el promedio no necesitamos el CIPA para hacer la prueba de hiperoxia, como les he explicado a los chicos en la mañana. La hiperoxia significa que si un niño está diagnóstico no es central, lo trajo total, o con circuitos, digamos. De repente empiezas con 5 litros, es lo que normalmente se empieza con circuitos, y ves la saturación. De repente estaba en 80, de repente sube a 85, pero no llega a lo óptimo, ¿no? Como sigue saturando, lógicamente vamos a ir progresando el aumento de los litros de oxígeno. De repente llegamos a dar 10 litros de oxígeno y el niño sigue cianótico, sigue desaturando. Esa es la prueba de hiperoxia. Como tú lo has dicho bien, si hubiese sido un cuadro respiratorio, mejor rápido. En el caso de que es una cardiopatía congénita, no mejor. Esto me llama la atención que a los 8 días recién ya han necesitado eso. Sí, bueno, entonces, se le pidió también un hemograma completo, proteína C reactiva y un hemocultivo, ¿no? Entonces, tenemos las imágenes y los exámenes auxiliares. Acá sí es importante, miren la imagen. ¿Qué se puede ver en la imagen? ¿No es cierto? Una silueta cardíaca en forma de bota, que está ligeramente agrandada, se puede ver sombras pulmonares ahí, ¿no? De la arteria pulmonar, que están ausentes, campos pulmonares oligogénicos y sin patología focal. Pero lo que acá es importante, ¿no? Como ya es la forma de bota que tiene. Otra preguntita, Sí. ¿hay aumento de flujo o disminución de flujo? No hay. Eso no sirve para la placa. Sí, pero a ver, creo que se puede. Sí, porque sí hay una imagen también de eso. No, pero está más adelante la imagen. Ya. No. Ya acá. Sí, ya, pero a ver, aquí primero vamos a ver que lo que se puede ver en la imagen también es de allá, por ejemplo, allá, ¿no? Algo que se puede ver en la ecocardiografía es de que la tricúspide se encuentra, bueno, tiene un defecto genético, ya que lo describen, ¿no? Tiene un desplazamiento, dice, inferior de las válvulas anterior y septal hacia el ventrículo y una ausencia de regurgitación tricúspide. Pero esto llega a un diagnóstico cuando la tricúspide se encuentra mal, ¿no? Tiene un defecto, tiene un nombre. ¿No? Ya. Entonces, acá se puede ver, ¿no? Lo escriben así, una válvula tricúspide significativamente ecogénica. ¿Qué más podemos ver acá? Un flujo anterior sin obstrucciones hacia el ventrículo derecho, hipoplásico, y un flujo de salida sin restricción o insuficiencia evidente, ¿no? Bueno, y esto del electrocardiograma. A ver, ritmo sinusal normal, QRS de más 20 y sin fuerzas ventriculares derechas de V1 y V2. Sí. Ya está. Entonces, algo que se vio también es que hay se encuentra la anomalía, ¿ya? La anomalía de Einstein se llama, cuando es la tricúspide se encuentra, pues, ¿no? Con problemas. A ver, entonces tenemos una aurícula derecha moderadamente dilatada, hay un cortocircuito derecho e izquierdo, ¿ves? Hay un cortocircuito de derecha e izquierda a través del foramen oval.
hay ausencia de flujo a través del conducto arterioso. Entonces, ¿qué significa esto? Que a consecuencia de esta anomalía, ¿cierto? Hay una pequeña dilatación de la aurícula, y al haber dilatación de la aurícula, pues va a haber una extravasación. Bueno, no sé si dice, no, es, bueno, el pase, ¿no? Dice, sí, un aumento de flujo de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, por el conducto foraminoval. Entonces la sangre evita pasar por los pulmones. ¿No? Por tanto, aumenta la hemoglobina desoxigenada. ¿Cierto? Sí. Bueno, digamos. Entonces, ¿qué pasó con la pobre, ¿no? con la recién nacido? Bueno, dicen que no se inició la terapia con prostaglandina y eso también, bueno, personalmente no entiendo muy bien, pero dicen pero acá me explica por qué. Claro, creo que los chicos se siguen a niños. No es el Dorado, es el doctor Pérez. Hay muchas cardiopatías complejas, genotizantes, una de ellas es la ESA, que creo que a nosotros sí os debemos contar. Se demotiva rapidito. ¿Qué significa esto? Todo estás pensando que es una cardiopatía compleja, con ductos abiertos, y tú le metes oxígeno, como ya les comenté un caso que le pasó en turno, después metes oxígeno, tratando de que llegue a 90, lo que vas a conseguir es que cierre el ducto, porque es una vía de escape para mantener la vía de presión activa. Entonces, cuando tú estás pensando que el ducto es resistente, al toque le tienes que colocarla por donde le dices. Ahorita es cierre del ducto. Pero como esta no tenía el ducto de corriente, por eso se dice no se ha iniciado. Sí, me entiendes con todo eso, ¿no? Sí. Sí, justamente como comentó doctora, ¿no? Entonces, acá también dicen esto. Bueno, debido a la presencia de un flujo de retorno a través de la válvula pulmonar y a una saturación de oxígeno superior al 80%, es que dice que no se inicia la terapia con prostaglandina. Bueno, el nivel de lactato arterial se normaliza a las 24 horas siguientes al ingreso y se suspende gradualmente el soporte respiratorio. Vámonos para acá. Dice que no fue necesaria ninguna intervención quirúrgica, ¿no? Y que al cuarto día de su ingreso recibe el alta, ¿no? El alta. Entonces, y se le da seguimiento obviamente a los 2 meses y, bueno, y se revela que el crecimiento y el desarrollo de la paciente eran adecuadas para su edad, ¿no? Sus saturaciones de oxígeno superaron los 80% con aire ambiente. Sí, bueno. Bueno, ese sería más o menos, ¿no? Un pequeño resumen de lo que se vio con el caso clínico, que él va fundamentado ahora con todo lo que es el marco teórico, mi compañero Cristian. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a hablar sobre el marco teórico. Ya habiendo pasado el caso clínico, ahora vamos a especificar cuál es la cianosis periférica, cianosis central y cuáles son las causas que pueden producir cada uno. Sí, por favor. Bueno, primero hay que tener en cuenta la cianosis neonatal. ¿Qué es la cianosis? Es la coloración azulada o violácea que puede suceder en la piel, en las mucosas y en los lechos unguales. Causada por un aumento de la hemoglobina reducida, que debe ser mayor a 5 gramos por decilitro. Entonces, la cianosis neonatal va a ser un hallazgo clínico que va a ser muy común en los recién nacidos. Y vamos a ver más adelante cuál es específicamente. Bueno, como comenté, va a haber la cianosis periférica y la cianosis central. En el caso de la periférica, la concentración de hemoglobina desoxigenada en el lado venoso va a aumentar debido al incremento de la extracción del oxígeno tisular. Entonces, ¿qué nos va a decir esto? Entonces, que la sangre oxigenada va a tener la saturación sistémica de oxígeno arterial va a ser normal, pero la sangre oxigenada
va a tener un aumento, un incremento de la extracción del oxígeno, o sea, va a tener menos oxígeno. Entonces, esto va a estar asociado más a la vasoconstricción periférica, que va a afectar mucho a las extremidades distales, que van a ser manos y pies, y a veces también se puede dar que afecte a las áreas circunmolares o las periorbitales. La cianosis periférica se va a aumentar, se va a deber a un aumento de la extracción del oxígeno, o sea, menos oxígeno, que va a resultar en el lento movimiento de la sangre a través de la circulación capilar. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo, ¿no? Que en la sangre es un bus que va a recoger a los pasajeros y los pasajeros son las células. Pero las células, el bus llega tarde. Entonces las células que hacen, bueno, se ponen ahí a meditar, tomar oxígeno, a tomar aire. Entonces, mientras llega tarde, el bus, ¿qué sucede en el trabajo? Entonces se va a volver más pobre ya que no han llegado puntuales. Entonces, ¿qué está haciendo? Que está quitando el oxígeno, menos oxígeno por el lento movimiento de la sangre. Sí. Tiene que tener en cuenta también que la hemoglobina fetal es bien difícil de que desprenda el oxígeno, ¿entiendes? A diferencia de cuando pasan los días que van a formarse los glóbulos rojos definitivos del adulto. Esa causa también de que están mencionando, ¿no? La dificultad digamos, de la hemoglobina fetal, de los glóbulos rojos de cortar el oxígeno. Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas de cianosis periférica? Va a ser la exposición al frío y la acrocianosis benigna. La acrocianosis lo vamos a tratar en la siguiente diapositiva. También otra causa va a ser el shock, también la sepsis bacteriana neonatal, también la presión venosa elevada, ya sea o también obstrucción venosa, y la policitemia. Bueno, entonces, como he comentado, la acrocianosis. Esto va a suceder siempre en los recién nacidos inmediatamente después del parto. Y se va a referir a la cianosis periférica, como hemos comentado, alrededor de la boca o extremidades, manos y pies. Esta tiene la peculiaridad que no va a durar más de 24 o 48 horas. Va a ser benigna. Y va a ser causada por la transición de la vida fetal a la extrauterina. Estos cambios vasculares a menudo van a resultar en la vasoconstricción periférica, lo que hemos tratado en el caso de la cianosis periférica, y el aumento de la extracción del oxígeno tisular. Nosotros vamos a diferenciar la acrocianosis, se va a diferenciar mucho de una cianosis patológica periférica. ¿Debido a qué? Debido al curso clínico. O sea, ¿qué podemos encontrar? En la cianosis, en la acrocianosis no vamos a encontrar un shock séptico, a diferencia de una cianosis periférica que sí hemos visto en las causas, que son el shock séptico. Y ahora pasaremos a la cianosis central. La cianosis central se va a referir a la reducción de la saturación de oxígeno, pero ya no va a ser sangre venosa, sino sangre arterial. Es la gran diferencia. Los recién nacidos normalmente tienen cianosis central hasta 5 o 10 minutos después de su nacimiento. Como pueden ver en el cuadro, la saturación al primer minuto, recién después del parto, va a ser de 60 a 65. A los 2 minutos ya va a subir de 5 en 5, 65 a 70. A los 3 minutos, 70 a 75, 4, 75 80, 5, 85, 80, 85, 10, va a ser 85 hasta 95 va a llegar. La cianosis central persistente va a ser siempre patológica. Y esa sí se debe tratar rápidamente y evaluarse. Entonces, las causas de la cianosis central va a ser por hipoventilación, también por un desajuste de la ventilación y perfusión, un deterioro de la difusión, la desviación de derecha izquierda hacia un shunt de derecha izquierda, y también puede deberse a trastornos hematológicos. Los trastornos por hipoventilación, como son los trastornos hipoventilatorios, se van a deber por
anomalías por vías respiratorias, también puede ser metabólicos y neurológicos. Ahora vamos a tratar sobre las anomalías de las vías respiratorias, que va a darse mucho por una atresia coanal, que va a ser bilateral o también una estenosis coanal grave. El diagnóstico nosotros lo vamos a evidenciar fácilmente cuando veamos que hay una dificultad respiratoria y esto acompañada de una cianosis. Y esto lo vamos a ver mientras el paciente o el neonato va a estar muy tranquilo, pero de la nada se pone a llorar y ahí empieza a volverse de color violáceo rosa. También nosotros nos podemos dar cuenta que al momento de tratar de colocar el catéter va a haber una incapacidad. No se va a poder colocar el catéter, ya que va a haber, debido a que va a haber una atresia o estenosis coanal en la orofaringe. Entonces nosotros, para diagnosticar esta atresia coanal, vamos a hacer por una endoscopía o también por una tomografía computarizada. Otro de los trastornos hipoventilatorios por anomalías de las vías respiratorias va a ser la micronactia o retrognatia. Esta va a ser muy grave, ya que se va a evidenciar mucho los síntomas. Va a ser muy fácil de evidenciar con el examen físico. Va a presentar obstrucción de las vías respiratorias, que va a ser causada debido a que la lengua posterior va a obstruir la vía aérea retrofaringe. Como podemos ver en la imagen, cómo está la posición de la mandíbula, entonces esto va a ocasionar una obstrucción de las vías respiratorias, y más que todo cuando está en posición supina el bebé. Pero cuando el bebé está en una posición vertical o prona, vamos a ver que va a ser esa obstrucción de las vías respiratorias va a ser menos pronunciada. Otra, trastornos hipoventilatorios de anomalías vías respiratorias va a ser las anormalidades laringias y traqueales. Estas pueden ser la laringomalacia congénita, como podemos ver en la imagen, también las hendiduras laringias, parálisis de las cuerdas vocales, estenosis subglótica, estenosis traqueal y los anillos vasculares que van a causar una compresión externa en la tráquea. Se pueden presentar poco después del nacimiento debido a una obstrucción de las vías respiratorias. También podemos encontrar que hay un estridor y una cianosis. El estridor y la cianosis van a ser muy evidentes, ya que cuando el recién nacido está llorando va a causar que haya un aumento de la presión torácica negativa, y esto va a hacer que el estridor y la cianosis obviamente aumenten, sean más visibles. Como comenté, aparte de las anomalías, también vamos a encontrar que hay trastornos neurológicos y trastornos metabólicos. En el caso de los trastornos neurológicos, vamos a encontrar como una encefalopatía, una isquemia hipoxia, la hemorragia intracraneal o también convulsiones. Esto van a causar que haya una hipoventilación y una apnea, y estas dos van a causar una hipoxia y de ahí va a desencadenar la cianosis. Los trastornos metabólicos, como la hipoglucemia severa, pueden complicarse por la apnea, que conduce a una hipoxia y cianosis. Ahora vamos a tratar sobre los trastornos pulmonares, que va a ser un desajuste de la ventilación y la perfusión. Esta va a ser la causa más común de cianosis neonatal. Los bebés recién nacidos van a presentar siempre al momento de nacer un grado de dificultad respiratoria. Las causas específicas que se van asociadas a este desajuste de la ventilación y de la perfusión van a ser por el síndrome de dificultad respiratoria, también taquimia transitoria del recién nacido, el síndrome de aspiración de meconio, la neumonía neonatal, síndromes de fuga de aire, también las anormalidades congénitas que puede haber en el pulmón, en el diafragma, también incluyendo la hernia diafragmática y la malformación adenomatoidea quística.
Como podemos ver acá, las causas, de síndrome de dificultad respiratoria, la taquinea transitoria, el síndrome de aspiración de meconio, el síndrome de fugas de aire, la neumonía neonatal y las anormalidades congénitas de pulmón y diafragma, como es la hernia diafragmática. Otro trastorno pulmonar que va a derivar en la disfunción arterial alveolar deteriorada va a ser la edema de pulmón, que esta va a ser la principal causa de la difusión arterial, ya que el deterioro obviamente va a causar una cianosis neonatal. El edema pulmonar puede estar asociado tanto a enfermedades pulmonares como a no pulmonares. Por ejemplo, la sepsis. La sepsis en las primeras etapas va a ocasionar taquimia. Este va a ser un hallazgo debido al aumento del impulso respiratorio que va a resultar en una alcalosis respiratoria, respuesta a una acidosis metabólica. Después, en las etapas finales de una sepsis, nosotros vamos a encontrar que hay una fuga capilar que puede resultar ya en un edema pulmonar. Y esta, con una alteración de la disfunción arterial alveolar y un desajuste de la ventilación y perfusión, va a ocasionar la cianosis. También otro caso va a ser las malformaciones arteriovenosas o venosas muy grandes, como la malformación de la vena de Gall, que puede causar una insuficiencia cardíaca con alto rendimiento y también un edema pulmonar. Y como hemos visto que el edema pulmonar va a estar con la alteración de difusión alveolar arterial y el desajuste de ventilación perfusional, y esto va a ocasionar la cianosis. Otra también de las causas va a ser la insuficiencia cardíaca, que esto va a estar en los recién nacidos que van a tener una cardiopatía congénita crítica. Otro de las trastornos con derivaciones va a ser de derecha a izquierda. Las condiciones que resultan en la derivación de la derecha a izquierda de sangre desoxigenada a la circulación sistémica. Hay que tener en cuenta nosotros, ya, en el caso de, también es conocido como shunt de derecha a izquierda, el corazón obviamente está dividido en derecha e izquierda. Cuando sale la sangre venosa va a pasar por los pulmones y de ahí se va a ir el cuerpo. Pero en un caso de que haya un shunt de derecha a izquierda, no va a pasar por los pulmones. Entonces la sangre venosa salta a los pulmones y de ahí se va al cuerpo. Entonces no vamos a tener sangre oxigenada. En estos trastornos podemos encontrar la cardiopatía cianótica congénita, que es como una posible etiología de la cianosis de un recién nacido. El recién nacido con esta cardiopatía congénita cianótica nos va a presentar un edema pulmonar debido a la insuficiencia hepática. Y como nosotros hemos visto que el edema pulmonar siempre va a causar una disfunción alveolar arterial deteriorada, y esto va a contribuir a que haya una cianosis. Entonces todo nos lleva a la cianosis. También hay que tener en cuenta que en estos trastornos con derivaciones de derecha a izquierda, el shunt de derecha a izquierda, también vamos a encontrar la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos y una comunicación intraventricular. Otro de los trastornos de derivaciones o shunt de derecha a izquierda va a ser la hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido. En esta condición no se va a producir la transición circulatoria normal de la circulación fetal, o sea, el recién nacido. Va a haber una resistencia vascular que va a permanecer normalmente elevada después del nacimiento. Y esto va a derivar de que la sangre de derecha a izquierda va a persistir a través de los canales circulatorios fetales, como el ducto arterioso y el foramen oval, y esta derivación va a conducir a una hipoxemia y a una cianosis grave. Se va a asociar mayormente con la enfermedad pulmonar parenquimal. También va a incluir el síndrome de aspiración de meconio, la neumonía neonatal. Como resultado, de la mayoría de los bebés presentarán dificultad respiratoria y cianosis. Y por último vamos a ver los trastornos hematológicos, que vamos a ver hemoglobinopatías. Estas no van a transportar el oxígeno,
de forma adecuada, porque va a provocar cianosis. Estos trastornos incluyen la methemoglobinemia, un trastorno genético en el que el hierro no se va a poder unir al oxígeno. Y otras variantes raras como también la hemoglobina con baja afinidad de oxígeno, también podemos encontrar la carboxiemoglobina, que esa también el color del neonato no va a ser violáceo, sino va a ser medio color fresa, medio rosa. Otro de los trastornos hematológicos va a ser la policitemia. Esta va a ser también muy común en los recién nacidos, que va a ser en los bebés sanos. Vamos a encontrar que debido a que hay una práctica de retrasar la sujeción del cordón umbilical, ¿qué va a causar? Que una mayor transferencia de la sangre placentaria al bebé. Entonces nosotros al momento de ver la policitemia va a ser muy frecuente en madres que sean diabéticas. En los recién nacidos con policitemia la cianosis va a ser muy fácilmente de evidenciar, incluso si hay una cianosis leve. La policitemia también va a causar cianosis debido a la hiperviscosidad, y esto va a afectar al flujo sanguíneo, también a órganos críticos, lo que va a llevar a una mala perfusión tisular. Y como hemos visto, la mala perfusión tisular, hipoxemia, cianosis. Acá podemos ver que una de las causas de policitemia va a ser la sujeción retardada del cordón umbilical, la entrega incontrolada o precipitada, una transfusión gemela, una hipoxemia intraparto, una transfusión materno-fetal, esta va a ser rara, también aumento de la eritropoyesis intrauterina, una insuficiencia placentaria, como podemos ver, una preeclampsia o otros trastornos hipertensivos o trastornos vasculares. También se va a una hipoxemia materna debido a trastornos cardíacos o pulmonares, por drogas, fumar, también una altitud elevada y una entrega posttérmica. Entonces nosotros, después de haber visto todo esto, cómo es la cianosis periférica y la cianosis central, eso solo esto. Tiene que programar con 45 minutos en el caso clínico de la crónica y para los comentarios finales. 10 minutos hemos quedado, ¿sí? Me quedan 10 minutos y aquí hay que empezar la crónica. Por eso, yo lo que decía el día de ayer, siempre tienen que coordinar conmigo que van a enfocar. ¿Sí? Acá te has perdido porque han dado muchas causas que no producen una cianosis grave.